En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. He querido expresarme. Toda mi vida he querido expresarme. No tengo otro destino, otro afán, otra ley. Fui acto sucesivo, y el olvido que destilaban los corroía a ellos y a mí. Sobre los actos fui palabra, y ellas buscaban una lumbre que no me calentaba a mí. Palabras y actos juntos nada son sin placer del cuerpo. Ahora regreso de esa vida umbría, buscando siempre calor de mujer. Palabras y actos solo allí me expresan. Tu piel junto a mi piel, eso es lenguaje. Todo cuanto pretenda enmudecerlo, maldito sea. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que he leído anteriormente pertenecen a la composición que lleva por título Mudo que rompe a hablar, texto obra del gran poeta Félix Grande. Félix Grande Lara, quien nacería un 4 de febrero de 1937 en Mérida, hubiera cumplido en estos días 86 años si no hubiese fallecido el 30 de enero de 2014 en Madrid, a una edad y en unas condiciones en las que todavía le podría haber seguido dando al mundo lo mejor de sí mismo. Buenas tardes, amigos, amigas, soy Tomás Sánchez Rubio, es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 40. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Félix Grande fue un poeta, flamencólogo y crítico literario, además de notable narrador. Llegó a ser una figura señera de la llamada generación del 50, conjunto diverso de escritores nacido entre los años 20 y 30 del siglo pasado, y entre los que destacan en poesía Antonio Gamoneda, Ángel González, María Victoria Atencia o Jaime Gil de Viedma. Aunque extremeño de nacimiento, Félix pasó su infancia y juventud en el pueblo de Tomelloso, Ciudad Real, donde vivió hasta 1957 y donde desempeñó los más diversos y humildes oficios: pastor de cabra, dependiente de una tienda de ultramarinos, empleado en una carpintería, en una bodega y en una oficina, trabajo que continuó en sus primeros años de estancia madrileña. Su carrera literaria comenzaría al recibir el premio Adonais de poesía en 1963 por su obra Las Piedras, libro de talante existencial en el que explora el tema de la soledad. Grande también cultivó desde muy pronto la narrativa y fue galardonado en 1965 con el premio Eugenio d'Ors de novela corta por Las calles. Ha prestado también atención al relato breve, del que pueden ser ejemplo los títulos Parábola, de 1975, Lugar siniestro este mundo, caballero, de 1980, o Fábula, de 1991. Si hubiésemos nacido en un centro comercial, en las afueras de la urbe, cada persona hubiese desempeñado con solvencia su función laboral. Productos promocionados, pasillos obesos con productos promocionados, carros de plata y cajera y reponedores y personal de mantenimiento. Probablemente mi padre en ese paraíso capital hubiese sido el guarda de seguridad expectante, de manos con dureza, apostado en la entrada del panal, con la desconfianza ante cualquier movimiento en falso. El poema que acabo de leer, breve, sencillo, pero repleto de huellas vivenciales, se titula La colmena y pertenece al libro La complejidad de Electra, publicado en 2020 por Ediciones Torremozas. Su autora es la primera invitada de esta tarde en La Estantería. Se trata, por supuesto, de nuestra querida amiga, la poeta mallorquina pero residente en Castellón, Lluïsa Lladó, a quien tuvimos el placer de dedicarle una sesión literaria en Noche del Baratillo el pasado viernes 18 de noviembre. Poeta sincera, descarnada, vital, con un lenguaje propio como propias son sus vivencias, tenía que venir a nuestro programa. Ella tiene varios poemarios publicados, siendo La complejidad de Electra el más reciente. Con anterioridad vieron la luz Azulejos,
El bosque turquesa, La marquesa de Seda o El arca de Wisława. Aparte de la lectura de su obra, os recomiendo vivamente su blog El cohete volador. Os gustará. Lluïsa, es un placer tenerte hoy con nosotros en la estantería. Mil gracias, amiga. Hola, me llamo Lluïsa Lladó. Soy de Palma de Mallorca y resido en Castellón. Me considero una poeta que no es de oficio, sino que literalmente nací con esta particularidad. No voy a ser vanidosa y llamarlo don. Para mí es muy importante expresarme a través de la escritura poética y sobre todo que mis versos lleguen al corazón de la gente. Reconozco que tengo una escritura un poco críptica, es decir, que no es fácil de entender. He publicado 5 libros. El primero fue una autoedición, Azulejos, de una editorial catalana. El bosque turquesa, El arca de Wisława y La complejidad de letra pertenecen a la gran editorial Torremosas. Luego publiqué un pequeño libro que se llama La marquesa de Seda, de la editorial Urania, que trata sobre poesía erótica. Para mí fue un hándicap, ya que nunca me había atrevido a expresarme sobre estos temas, y la verdad es que el resultado fue muy satisfactorio. Así como Azulejos y El bosque turquesa son recopilaciones de mi blog, El cohete volador, que ya tiene 10 años de existencia, El arca de Wisława supone una madurez literaria y trata sobre mi conexión con Wisława Szymborska a raíz de su fallecimiento, el cual coincidió durante una época gris de mi vida y supuso un antes y un después, no solo a nivel personal, sino también como autora. La complejidad de letra es su libro donde saqué la artillería. Es decir, es bastante radical y no es un libro amable que verse de gorriones y mariposas, sino todo lo contrario. Tiene una matriz social donde se hace una crítica sobre el maltrato y sobre la traición. Rosa Silverio fue mi inspiración, con su obra Matar al padre, de Huerga y Fierro. A continuación voy a leer un poema de La complejidad de letra. Turmalina. Decidí marcharme porque el triángulo pesaba demasiado dentro del ring. Lo nefasto es compartir la boca púgil, los ojos retenidos en la pupila, no poder vivir sin ninguno de los 3 vértices, la hambruna, la sed y el alimento. El siguiente poema también pertenece a la complejidad de letra y contiene el triángulo que es la base de todo el poemario. La irregularidad del dibujo es una letra. Como 3 segmentos de luz alineados, nos congregamos con ira, indiferencia e idiotez, 3 íes latinas mayúsculas orquestando un polígono inacabado en alguna palabra. A continuación voy a leer 2 poemas de El arca de Wisława. Collage. ¿Qué hicimos del pan duro? Y de las cortezas de queso, que se hizo de cada una de las palabras, gestos y notas. Felicitaciones, fotos y besos marcados en vasos. Hicimos el amor. Espolvoreamos un humeante plato de macarrones. Las abuelas del mundo cocinaron pollo en tardes de verano. Así es la vida. Hicimos el amor. Este poema representa, por lo menos es mi humilde intención, el sumum de la sencillez y de la esencia que significa estar vivo. El segundo poema de El arca de Wisława, Kashemir y Muair. La diferencia del paralelo entre tú y yo, sentarnos uno frente al otro, como 2 extraños en Siberia, la incongruencia de haber estado enredados sin ropa, escasa una tregua, igual que 2 hebras de lana de anudada demencia,
La mía es de color esperanza. ¿Cuál es la tuya? Y bueno, desear ante todo y dar las gracias al programa La Estantería de Radio Proverso y a las personas que lo gestionan y al apreciado poeta y escritor Tomás Sánchez Rubio, que tuve el placer de conocerlo personalmente en el encuentro de Úbeda, que organiza anualmente Isabel Rezmo e Inma Ferrero en junio del 2022, y que ante mi propuesta de acudir a la sede del Baratillo fue amable, gentil y vamos, Sevilla me abrió las puertas de su casa. Me sentí muy feliz en el Baratillo junto a todas las personas que participaron, y conocer a grandes poetas y personas fue una gran vivencia. Y Sevilla, igual que todo el sur, es una tierra que te acoge con el corazón. Mis proyectos futuros. Hace nada, una editorial me propuso publicar Medra. Medra es un libro que trata sobre el cáncer de pecho de mi madre. Relata el proceso, que fue muy duro desde el impacto de la noticia hasta la operación, la quimioterapia, la radioterapia y su deterioro, y lo testifiqué en un poemario. No sé si es por la vorágine de mi día a día, he decidido no publicarlo porque francamente me gustaría dentro de este próximo año 2023 publicar un cuento infantil. Wisława es un referente, pero también lo es Gloria Fuertes. Luego, ya de adulta, he conocido infinidad de escritoras, escritores y poetas, pero ellas realmente son las que me han forjado. Y nada, simplemente desear que hayáis tenido un buen rato con mi poesía, con mis pensamientos, y la verdad estoy muy, muy, muy agradecida. Muchísimas gracias. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente la etimología de diversas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, continuaremos esta semana refiriéndonos a algunos términos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Empezaremos hoy por el sustantivo cachondeo. Respecto a él, nos comenta el escritor Alfred López, autor del entretenidísimo libro Ya está el listo que todo lo sabe, que existen dos teorías distintas. Por una parte, nos encontramos con quienes defienden que el origen del término provendría de Cádiz, más concretamente de Zahara de los Atunes, una localidad bañada por el río Cachón, que nace en el municipio de Tarifa y desemboca en la magnífica playa de Zahara. Según se comenta, en la ribera de este río era donde se juntaban los pescadores de atún, conocidos como almadraberos, y organizaban sus fiestas tras la jornada del trabajo. A partir de ahí, al acto de ir de fiesta y hacer bromas, se le conocería como ir de cachondeo. No obstante, hay quien no está de acuerdo con esta explicación, señalando que la raíz etimológica del término cachondeo estaría en la palabra cachorro, catulus en latín, y sería el ruido y alboroto que ocasionan las crías de perros lo que le daría este origen. Esta tesis, defendida por Joan Coromina en su célebre diccionario etimológico, es la que precisamente recoge el diccionario de la Real Academia Española. Respecto al siguiente término, algazara, diremos que proviene del árabe hispánico algazara, locuacidad, y este del árabe clásico gazara, abundancia. Se trata de un sustantivo femenino que se refiere al grito de guerra de las milicias musulmanas para sorprender y atemorizar al enemigo en su embestida. También se aplica a la bulla provocada por un grupo de personas expresando alegría y felicidad. Con un sentido semejante al algazara tenemos el término jarana, aplicado a una fiesta bulliciosa, pero que sin embargo provendría del quechua, sirviendo en esa familia de lenguas andinas para referirse al sentimiento de alegría y regocijo. Un término curioso y muy habitual, que no tiene nada que ver con los anteriores, es mascota. En español
La palabra mascota tiene 3 acepciones recogidas por el DRAE, en tanto designaría a una persona, animal o cosa que sirve de talismán atrayendo buena suerte. También un tipo de sombrero flexible y finalmente un animal de compañía. Esta palabra procedería del francés mascotte y se popularizaría a partir de una opereta de finales del siglo XIX. El caso es que la relación entre el significado de talismán y animal de compañía podría rastrearse en la lengua provenzal, donde aparece mascota, con el significado de sortilegio como derivado de masco, bruja. Quizá el gato, animal que tradicionalmente aparece en las representaciones de las hechiceras acompañándolas fielmente, sea el nexo del que partiría esta relación. Un término simpático, al menos siempre me lo ha parecido personalmente, es el de parihuela. Una parihuela es un artefacto compuesto por 2 varas largas con tablas en medio donde se coloca la carga para llevarla entre 2. Del latín par paris, que significa par o doble, más el diminutivo huelo, que aparece en palabras ya anticuadas, ¿no?, como chicuelo o aldehuela, daría lugar parihuela, que significaría algo así como parcito, parejita, el pequeño par, un término, la verdad, bastante simpático. Para finalizar hablaremos de la palabra sandez, en plural sandez. La palabra sandez es un derivado con sufijo ez del latín, que provendría del latín, de la terminación latina ities, a partir del adjetivo sandio, que significa memo, necio, simple. La sandez sería el acto o el dicho propio de un sandio. Desde muy antiguo se llama así, sandio, a la persona extremadamente necia o simple, y aparece ya en las 7 partidas del rey Alfonso X el Sabio. El diccionario de la Academia indica que la etimología de sandio es desconocida, pero Joan Coromina sugiere la frase Sante Deus, usada como exclamación de piedad ante una persona imbécil. Leo literalmente. De sandio se derivan palabras como sandez, simpleza, necedad y ensandecer, volver loco o imbécil. En portugués daría lugar a sandeu, con el significado de sandio, y sándice, sandez. Quedan en un rincón capas de ropa y de piel, tejidos que cubren este cuerpo que se enfrenta al dictamen severo del espejo, en esta habitación donde el desnudo es pertinente y la propia opinión es la única legítima. Permanece frente a frente el desnudo de un cuerpo que es por entero una herida, por entero sangre que cura y cicatriza. La vanidad se mira en los espejos, pero se reconoce frente a frente, ante sus propios ojos, entre sus manos, a solas con su propia opinión. Estos versos que acabo de leer, tan rotundos, tan reales, pertenecen al poema Baño, que forma parte del libro Recóndita Memoria, con el que nuestra segunda invitada de esta tarde ganó en 2009 el 6º premio de poesía Noche del Baratillo. Efectivamente, se trata de María Jesús Soler Arteaga, a quien aprovecho para felicitar por su último poemario publicado por la editorial Anantes, Estaciones de Paso, que con prólogo de Pilar Alcalá ha sido nominado para los Premios Andalucía de la Crítica 2022. María Jesús Soler Arteaga, nacida en Sevilla en 1977, es licenciada en Filología Hispánica y doctora por la Universidad de Sevilla. Actualmente ejerce como profesora de Lengua y Literatura en un instituto de secundaria y es investigadora del grupo Escritoras y Escritores de la universidad. Además de lo mencionado anteriormente, es autora de los poemarios Carta Lunar, Las Horas Muertas y Ciudad Imposible. Como investigadora, ha publicado numerosos artículos en los que aborda la obra de autoras como Elena Soriano, Carmen Conde o Concha Lagos. Muchas gracias, María Jesús,
por acompañarnos hoy en la estantería. Es un placer, amiga, tenerte con todos nosotros. Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por contar conmigo para esta sección de tu programa. Y también buenas tardes a todos los oyentes de la estantería. Me preguntaba Tomás cuando hablábamos de participar en esta sección por mis inicios. Es una pregunta que me han hecho muchas veces y sobre todo que me hacen muchas veces mis alumnos. La verdad es que yo empecé como mucha gente, en la adolescencia. Pero está claro que aquello no eran poemas, eran más bien experimentos. Yo nunca pensé voy a ser poeta así, de esa forma. Tampoco creo que nadie se lo plantee de esa forma. Yo creo que es algo que te va surgiendo. Es algo que pasa poco a poco. Tú empiezas a escribir poemas, ya digo, así de una forma accidental, experimental, y te encuentras a gusto, ves que es una actividad que te gusta, que te da ciertas posibilidades y bueno, pues continúas con ella. En mi caso se convirtió en una especie de necesidad. La poesía me permitía muchas veces reflexionar y traducir en palabras sensaciones o sentimientos que yo tenía y que a lo mejor de otra forma me habría costado mucho más expresarlo. Así, poco a poco, bueno, pues eso, fui creciendo y también mis poemas fueron creciendo y fueron evolucionando, digamos. El primer poemario que yo publiqué, lo publiqué después de haber terminado la carrera, algunos años después de terminar. Y yo creo que hubo un proceso. Es verdad que desde la adolescencia hasta que publiqué el primer poemario transcurrieron muchos años y yo en esos años pues no había dejado de escribir. Incluso de publicar poemas pues en revistas de la universidad, revistas de estudiantes. Y bueno, pues la verdad es que ya llegó un momento en el que yo tenía un grupo de poemas que me parecía pues, que tenía una cierta entidad, que tenían un tono, y los reuní en un libro que se llamó Ciudad Imposible. Pero ya os digo, yo creo que fue como un proceso. Y sobre todo, también ese proceso fue el de encontrar mi voz. El de escribir los poemas como a mí me sonaban mejor, los temas, el tono, todo eso considero yo que es parte de encontrar tu voz, ¿no? De encontrar la forma en la que tú te sientes a gusto expresándote. Después, bueno, pues me preguntabas también por los libros que he publicado y por su temática. Y yo enseguida pensé, como me ocurre otras veces, cuando tengo que explicar mi producción, que mis libros se dividen en dos bloques. Por un lado están los poemarios, de los que ya vengo hablando, y por otro lado los libros en los que se reúnen mis artículos o en los que reedito la obra de escritoras que han quedado en el olvido. Fundamentalmente este olvido se ha producido por ser mujeres. Yo creo que es importante esa labor de rescate de las escritoras que nos precedieron, que hay mucha más gente haciéndola, hay proyectos muy interesantes, me viene a la mente, por ejemplo, el legado de las mujeres, y yo creo que a las escritoras tenemos que darle su lugar en el canon, en los libros de texto. Tenemos esa deuda con ellas, pero al mismo tiempo con nosotros mismos. Y bueno, pues no voy a negar que ver mis poemarios publicados pues es una satisfacción, ¿no? Pero cuando veo estos textos que han ido apareciendo en los últimos años, me viene a la mente, por ejemplo, la reedición de la poesía de Amparo López del Baño, esos textos también me producen a mí una satisfacción, si no igual, mayor que la de mis propios textos, porque ya os digo que creo que en el fondo tenemos una deuda con estas escritoras. Bueno, por decir algún nombre, no solo el de Amparo López, el de Mercedes de Velilla, el de Concepción Estebarena, todas ellas, por cierto, sevillanas y en la órbita del romanticismo, pero también de muchas otras que, bueno, que no son sevillanas y que también creo que habría que apostar por ellas. Por ejemplo, Carolina Coronado, todas ellas son poetas. Celia Viñas, que también es poeta y que estoy trabajando últimamente en su obra. Y, bueno, pues la de muchas otras, ¿no? Elena Soriano, novelista, que también ha sido injustamente olvidada
y a la que yo he dedicado pues mucho tiempo y mucho esfuerzo en investigar. Entonces, bueno, la verdad es que yo no entiendo mi obra sin hablar de esos libros, porque tampoco creo que se pueda entender la obra de una persona sin los libros que ha leído. Los libros que hemos leído nos van dejando un pozo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de escribir también, y yo creo que es algo muy necesario. De hecho, tan necesario como que yo he reflexionado algunas veces sobre esto. Si a cualquiera de nosotros nos preguntasen en un momento ¿cuáles son tus escritores preferidos? Yo lo tengo muy claro. Mis escritores preferidos, muchos de ellos son los que he leído cuando estaba en el instituto, cuando era adolescente, en los primeros años de carrera. ¿Por qué? Pues creo que porque esos años en los que uno es muy joven y está mucho más receptivo a todo lo que le llega, y esos libros pues te causan mucha sensación, esos libros te impresionan, te aportan muchas cosas, y claro, si esos libros, que ya os digo, suelen ser siempre libros que han sido escritos por hombres, pues digamos que uno siente como que le falta algo, ¿no? Y te falta pues otra visión, que quizás pueda ser diferente o incluso parecida, pero si no hacemos por rescatar esas obras y a esas autoras, nos faltará siempre algo. A mí me resulta muy chocante que me pregunten quiénes son tus escritores preferidos y los 5 primeros nombres que se vienen a mi mente sean siempre de hombres. ¿Por qué? Pues porque son a los que más he leído, porque son los autores con los que he crecido también. Entonces, a mí me chocaba mucho. Y en cuanto empecé a investigar, pues pensé que era justo que yo dedicase mi esfuerzo a investigar a esas escritoras. Bueno, la otra de las preguntas que me hacías, Tomás, es por mi nuevo poemario. El último poemario, el que me trae aquí esta tarde, es Estaciones de Paso. Y hay una distancia de muchos años con Antes de que olvides, que es de 2016. He tenido unos años en los que, bueno, pues no he escrito nada. Y ese es el hueco que hay en la producción, ¿no? Tuve varios años en los que no escribí ni un solo poema. Y bueno, tampoco creo que eso sea malo, ¿no? No creo que eso sea algo que haya que cuestionarse. No he escrito porque no me encontraba en ese momento, porque no encontraba las palabras, porque a lo mejor también, y esto ya es una reflexión que yo hago, a veces también uno necesita un descanso. Y yo creo que esta es una de las ventajas de escribir poesía. Yo no tengo la escritura como oficio. Para mí no es un trabajo. Y tampoco creo que yo pudiera tenerlo como un trabajo. Quizás de las novelas sí se pueda vivir, pero de la poesía no. Todos sabemos que es un género minoritario, que tiene muy mala fama, muy mala prensa, y que, bueno, pues que es difícil, que no se entiende, que son las respuestas que suelen dar los alumnos. Y, bueno, en cierta manera yo creo que tienen su parte de razón. En la escuela, en los institutos, leemos a los escritores consagrados, a los que están dentro del canon, y hacemos historia de la literatura. Entonces, en muchas ocasiones, los escritores que ellos están leyendo, pues son autores muy alejados de su realidad en la que ellos viven, de lo que les es próximo. Entonces, es difícil que ellos puedan encontrarse pues con ganas de leer poemas que ya os digo, que les resultan muy difíciles, que les cuesta entenderlo. Es verdad también que la comprensión lectora ha bajado mucho, y quizás yo estoy dando temas para muchos otros programas, pero es evidente que
que lo que se estudia en los colegios está muy alejado de la realidad de la gente. Y que muchas veces también cometemos el error entre todos, entre los que leemos y los que enseñamos, de pensar que eso es así, que ese es el modelo y que eso es lo que hay que leer. Y bueno, es lo que hay que leer para entender a dónde hemos llegado ahora y dónde estamos ahora. Pero hay escritores actuales que se expresan de una forma muy distinta a los clásicos, que hablan de cosas cotidianas, y yo creo que ahí es donde estamos fallando un poco. También habría que introducir en las clases a poetas actuales. Yo, por ejemplo, intento hacerlo. Cuando llegan ciertas efemérides y ciertas fechas, pues no solamente coger a los autores que vienen en el libro, sino a escritores actuales y, bueno, pues tratar de acercarles a ellos, que hay gente, bueno, pues de otras épocas que está escribiendo y que quizás esa literatura sea también más comprensible para ellos de lo que puede ser, pues, los textos históricos, de los que no nos podemos olvidar. Es evidente que no nos podemos olvidar de los clásicos, porque entonces sí que estaríamos metiendo la pata. Entonces, bueno, creo que hay que valorar todos los puntos de vista y que deberíamos, pues eso, tratar de acercarlos. Como ves, el hecho de ser profesora de lengua y literatura influye mucho, yo creo que en mis poemas, porque en el fondo me paso el día pensando en las palabras, en los poemas, en los autores, en analizar el hecho de escribir, leyendo a los clásicos, intentando fomentar el gusto por la literatura. Entonces, digamos que para mí la literatura llena muchas parcelas de mi vida. El título del poemario, en concreto, es un juego de palabras y, bueno, igual que ocurre con otros títulos míos, pues el nombre hace referencia a varias cosas, ¿no? En este caso, hace referencia a las estaciones del año, pero también a las etapas vitales, a las distintas paradas que hay en el camino de todo ser humano. Y, bueno, detrás de todos los poemarios yo creo que siempre hay algo anecdótico. Y detrás de este poema, pues también lo hay, ¿no? Hay un pozo de realidad y de cotidianidad que también tiene que estar ahí. En este caso concreto, pues yo creo que se ve desde el mismo título que está presente el paso del tiempo, pero también están presentes las horas de clase, las charlas sobre libros, la mudanza de un centro donde yo tenía mi plaza definitiva a otro centro en el barrio donde yo he crecido, donde pasé pues mi infancia y mi juventud. Y justo cuando llevaba allí 4 meses dando clase, llegó la pandemia. Entonces yo creo que han sido muchas vivencias juntas las que se han ido mezclando. Y así pues son frecuentes los poemas en los que aparecen las ventanas, los que tienen que ver con el cine, o mejor dicho, con las casas que aparecen en las películas, los jardines, los vientos, los que tienen que ver con los libros, con títulos como glosas, spoilers, libri. Y bueno, yo creo que es hora ya de pasar a leer los poemas que he seleccionado para este programa. El primero de ellos no podía ser otro que el que abre el libro, el que se titula Estaciones de paso. A lo largo del tiempo nos vamos dejando la vida en esos lugares donde crecimos, en aquellos donde pensamos que nos quedaríamos para siempre. Es posible que algo de nosotros aún viva allí y deambule por calles, pasillos y estancias, por jardines, patios o azoteas, por los lugares que nos vieron reír o llorar con locura o desesperación, con el alma intacta o el corazón hecho pedazos. Lugares donde nos quedamos el tiempo imprescindible, por largo que se nos hiciera. Las veces que dijimos, no iré, como en el poema. Las que decimos, se nos hace tarde. Las que quisimos decir para siempre y la voz no nos salió del cuerpo. Porque sabíamos que no era cierto. Para siempre no existe. Solo podemos decir desde siempre.
y esperar que las estaciones pasen, sin borrar nuestros sueños, sin rompernos por dentro, sin hacernos perder el alma. El siguiente que os voy a leer se titula Ventana. Y bueno, ya decía antes que en este poemario hay varias ventanas, ¿no? En este caso, pues, habla de las ventanas de un aula donde yo di clase varios años seguidos. Y bueno, pues os lo leo. Desde aquella ventana he visto las hojas caídas, las ramas desnudas temblar de frío, los mirlos bebiendo en la fuente y los higos maduros en la tierra. A veces he reído sin reservas, a veces he mirado el paisaje o solo lo he fingido. He contado los días, los minutos, las horas y los años. He contado sílabas y palabras, pupitres vacíos y folios grises, hasta olvidar que todo se reduce a tiempo perdido o ganado, oro o ceniza, arena o latidos, porque desde aquella ventana he visto pasar nuestras vidas. Y por último, un poema al que yo le tengo especial cariño, que está también en la primera parte del libro y que se titula Barrio. Dejé en aquellas calles mis pasos erráticos unas veces, siempre indeciso, los años que forjan la vida, los sueños que todavía conservo y las pesadillas que desterré. Conozco los rótulos de las calles, los escaparates que prometían el paraíso desenvuelto en un instante, los parques de piedra y de cemento, donde crecimos algo o nada, los jardines a media tarde, donde pudimos dar besos de hielo, pero preferimos arder en las palabras y ver cómo todo se volvía ceniza, humo de cigarrillo que apagué con el pie sin mirar. No sabía entonces que había un poema a la vuelta de la esquina, una llamada de teléfono que no descolgué, un fotograma en blanco y negro que dejé en pausa, un cuarto donde planeé no ser más que yo misma, sin pedir perdón ni permiso. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que os haya gustado. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve con uno de sus cuentos. Su nombre es El novio, la historia de un duelo, de una venganza demorada en el tiempo. Como siempre ocurre con los relatos de José Manuel, este no os dejará indiferentes. En julio de 2019 fue escrito El novio. Viene precedido de una cita de Alexander Sergeyevich Pushkin, que dice: me tocó disparar. Su vida estaba por fin en mis manos y le miré con ansia, tratando de descubrir en su rostro la huella del temor. Pertenece a un cuento magnífico que se titula El desafío. En la vieja y astrosa ciudad portuaria de Santa la Lluvia, todos sintieron un escalofrío nervioso cuando a las 7 de la tarde del tren procedente de Ciudad Nueva apeóse Atanasio Montañés Duquelas, a quien todos en el lugar reconocían, después de 20 años de ausencia, como el novio. La cara negra del novio reflejaba un rictus de seriedad fantasmal y real, de lejanía. Sus ojos enrojecidos miraban más allá del horizonte, tal vez hacia un pasado lejano, pero vivo, presente. Desde la altura de la atalaya que era su cuerpo, el novio pudo contemplar una vez más las naves podridas junto al astillero, la ancha avenida del Rencor y los rostros sorprendidos de los vecinos que lo enfilaban con sus miradas asustadas e inquisidoras.
El regreso del novio, por más que fuera esperado por todos, no podía ser deseado por nadie en la ciudad que murmuraba. Tal vez los pensamientos, los sentimientos y los recuerdos del novio fueran contemplados por aquellos que conocían lo sucedido 20 años atrás. Era una tarde gris y blanca de septiembre, de aire quieto y humedad agobiante. Había una iglesia con las puertas abiertas, una escalinata y un novio alto y negro, aguardando algo, muchedumbres alrededor, una novia esperada que no terminaba de llegar, un hermano del novio que tampoco llegaba, concomitancias, una ausente copia blanca del hermano negro, un rencor que empieza a nacer, a crecer, a desarrollarse, el tiempo que avanzaba, el novio que se desesperaba, la muchedumbre que murmuraba, los grajos que olían la carne que prometía putrefacción. Un hombre alto y negro que comienza a bajar la escalinata, que emprende su marcha o su huida avenida arriba, que busca no queriendo encontrar, que gira una esquina y después otra y otra más, que abre una puerta y que finalmente descubre lo que siempre debió quedar oculto siempre. ¿Cuánta verdad eres capaz de tragar, novio? ¿No es 1000 veces más fácil sobrevivir en la mentira que respirar el aire tóxico de una verdad miserable? Un novio que con ojos redondos como soles contemplaba enmudecido la escena sospechada para la que nadie estuvo dispuesto nunca. Después, lo habitual en estos lares de tinieblas y tiempos de recuerdos borrosos, miradas, insultos, voces, llantos y un duelo al amanecer. Toda la noche estuvo el novio en la taberna de las ensoñaciones, lagrimeando junto a una botella de aguardiente, sin hablar con nadie, sin mirar a nadie, sin escuchar a nadie, sin comprender cómo en el transcurso de una noche puede caber toda la eternidad. Al amanecer, 2 hombres caminan al lugar de la cita terrible, parten de orígenes distantes, recorren calles diferentes, atraviesan distintas encrucijadas, pero ambos convergen ante las miradas de todos los observadores en el mismo punto de encuentro. El sol acaba de salir por el este, el novio negro se coloca en la posición que da al sur, su hermano blanco en la que da al norte. Al oeste, un sendero estrecho por el que solo cabe una persona. Frente a frente, sin dirigirse ninguna palabra, ambos levantan sus revólveres en dirección al otro. Hermano frente a hermano, el novio con el rictus desencajado, el otro con mueca de desprecio. Nadie supo nunca por qué el novio, que aunque ya nunca más fue novio, todos siguieron refiriéndose a él de esta manera, bajó su revólver y quedóse en pie con ojos perdidos en el horizonte. Algunos más tarde afirmaron que esta reacción fue resultado del desprecio observado en el rostro de su hermano. Su sombra blanca, por contra, no bajó el brazo, apuntó directamente al pecho del novio y todos pudieron oír el estruendo del disparo en aquella mañana en que los grajos sobrevolaban la escena esperando la recompensa prometida. Pero tal vez por su falta de destreza, o por su atolondramiento, o por su sentimiento de culpa, o por un azar del destino, o vaya nadie a saber por qué, el tiro fue errado y la sombra o reflejo blanco del novio quedóse petrificado en pie con los brazos caídos, aguardando la bala que habría de llegar desde el otro lado del espejo que reflejaba su mismo rostro en negro. La eternidad no cabe solo en una noche, sino que también cabe en unos segundos. Todos permanecían en silencio y hasta los grajos quedaron inmóviles flotando en el aire frío de aquella mañana que nunca nadie hubiera querido que aconteciese. Pasados unos instantes y sin que el disparo esperado brotase del revólver del novio, éste dijo antes de girarse: «No es ahora, ya vendré a cobrarme el tiro que me debes en otro momento.
Después el novio se dirigió a la estación, esperó enmudecido al primer tren que por aquella ciudad muerta tuviera bien arribar, y en él se marchó. En él se marchó hasta hoy, 20 años después. Todos conocían la historia del novio. Todos sabían a qué había venido ahora el novio. Todos conocían que el regreso era inevitable. Todos entendían que el novio había vuelto a Santa la Lluvia para cobrarse el disparo que le debía a su hermano blanco, a la sombra blanca, a su reflejo blanco, y todos sabían que el desenlace final era inevitable. Tal vez por ello, cuando los viandantes de la avenida del Rencor vieron aparecer el rostro serio del novio, sintieran un escalofrío nervioso recorriendo sus cuerpos. Su paso lento comenzó a cubrir la avenida en dirección a la iglesia. Esta vez no subió la escalinata. En la plaza aguardó la llegada de su propia copia blanca y ruin. Todos sabían que la vuelta del novio era el regreso de un fantasma lejano, de un pasado remoto pero presente, fantasma de carne y hueso, mas amasado con odio, rencor, desesperación y orines viejos. Alguien debió de llevarle la noticia al hermano. Alguien debió de decirle que Atanasio había vuelto con una guadaña en forma de revólver en el bolsillo. Alguien, quien puede saberlo, tal vez se alegrase de que los últimos 20 años no habían acaecido o habían sido borrados, y que el instante eternizado con los grajos flotando en el aire frío de la mañana continuaba ahora con el calor de esta tarde, frente a la iglesia donde ayer un novio negro y alto quedóse esperando inútilmente la llegada de su novia en el día de sus bodas. Muchos fueron los que se reunieron en torno a la plaza para ver el espectáculo. Muchos los que se lamentaban por no haber hecho nada para disuadir al novio de su disparate. Muchos los atolondrados que cambiaron sus llantos por risas, y muchos más los que cambiaron sus risas por llantos. Todas las contradicciones parecieron resolverse en el instante en que la sombra blanca del novio llegó a la plaza y se colocó, desarmado y con los brazos caídos, con la mirada triste y fija en los ojos del novio, frente a su otro yo, esperando por fin el estruendo del trueno que habría de llegar. Su rostro seguía reflejando el mismo desprecio, y tal vez, aunque fuera solo por ello, se estuviera asegurando su propia muerte. Frente a frente, con el sol poniéndose por el oeste, con el novio en el norte y su hermano en el sur, y con la única puerta de la iglesia abierta en el este. 20 años a la espera de una bala que lleva tu nombre son muchos años, debió de pensar el condenado. Frente a frente, hermano contra hermano, silencio, y hombres y mujeres expectantes ante lo inevitable. Tal vez el novio sintiese todo el rencor acumulado, rejuvenecido con vigor, cuando vio el rostro de su hermano, y tal vez ello fue lo que le dio las fuerzas necesarias para agarrar el revólver, sacarlo de su bolsillo derecho, levantar el brazo y apuntar al pecho de su sombra. 20 años esperando este momento que ahora sí debía producirse por una cuestión de necesidad. Los grajos volvieron a quedarse inmóviles en la altura de la tarde. El silencio invadió la plaza. Una nube gris cubrió el cielo, cuando un disparo retumbó en el corazón de la ciudad, espantando a todos los presentes. Un cuerpo que cae al suelo, un cuerpo que comienza a verter su sangre pegajosa en las losas de la plaza, una vida que se derrama sin solución, un rostro serio y negro que mantiene sus ojos abiertos contemplando un horizonte lejano, tal vez un pasado remoto pero presente. Un hombre muerto es siempre ocasión para callarse.
Mientras nos lo prohíben, juguemos sí con fuego. Un himno a los que viven como una brasa el juego. En la ocasión primera, huye del lento hielo y arrójate en la hoguera. Atizarán el fuego mientras brama y escupirán al fuego, mas tu sentido solo está en las llamas, para ello la razón, para ti el juego. En la ocasión primera devuélvele su frío y arrópate en la hoguera. Únicamente vive lo que arde, alabado sea el fuego, abrásate de amor, juega tu juego, que el amor te preserve y que el fuego te guarde. Y en la ocasión primera, besa humilde las llamas horrible de la hoguera. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro poema de nuestro admirado Félix Grande, concretamente con su elogio de la desobediencia. Félix Grande, admirador de Luis Rosales, de García Lorca y Antonio Machado, decía aquello de que la poesía es hermana de la música y que precisamente era la música de Paco de Lucía y Camarón de la Isla lo que le servía para distraer las heridas. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya sido realmente de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.